Fama repentina. Éxito imparable. Miradas hipnóticas, voces inolvidables, carisma que parecía no ser de este mundo. Pero también muertes trágicas, soledad en la cima, miradas perdidas, cambios bruscos de carácter, pesadillas recurrentes. Y testimonios en voz baja que decían lo impensable. Ese vendió su alma. Hoy te contaremos 10 historias tan oscuras como fascinantes. Actores del cine de oro mexicano que, según rumores, testimonios y documentos nunca publicados, hicieron pactos con fuerzas que no son de este mundo, a cambio de gloria eterna. Porque el éxito, cuando es demasiado rápido y perfecto, nunca es gratis. El cine de oro mexicano fue una fábrica de ídolos, pero también un territorio de pasillos sombríos, egos rotos, secretos inconfesables, y búsquedas desesperadas por la fama, el poder y la inmortalidad. Algunos de esos ídolos subieron tan rápido, y brillaron tanto, que comenzaron a surgir susurros entre técnicos, tramoyistas, maquillistas, y hasta sacerdotes que los habían confesado en privado. Firmaron algo que no se ve. Lo pidieron, y se les dio. Después de eso, ya no eran los mismos. Desde reuniones secretas con figuras misteriosas, hasta amuletos ocultos en vestidores, mudanzas forzadas a casas que ardían en pesadillas, y muertes tan simbólicas que parecían castigo. En este video, no te vamos a decir qué creer. Te vamos a contar las historias como se han contado detrás de cámaras durante décadas. Pero antes, te invito a suscribirte, activar la campanita y darle me gusta a este video para que la historia llegue a más personas. María Félix, la mujer que pactó con el diablo, para que nadie jamás la humillara. María Félix no solo fue actriz. Fue imperio. Fue fuego. Fue la doña. Una mujer que nunca aceptó un no. Que sedujo a los más grandes. Y que jamás, escucha bien, lloró en público. Pero su presencia era tan magnética, tan dominante, que muchos aseguraban que no era natural. Una vestuarista que trabajó con ella durante la filmación de Doña Bárbara dijo algo inquietante. Cuando entraba al set, bajaba la temperatura. Los focos parpadeaban. Y nadie la miraba a los ojos más de 3 segundos. La leyenda más oscura sobre María Félix dice que, cuando era joven, fue rechazada por un productor poderoso tras una audición fallida. Humillada, juró venganza. Y esa misma noche, desapareció durante 3 días. Su familia dijo que estaba enferma. Pero una vecina afirmó haberla visto en un antiguo cementerio de Álamos, Sonora, alrededor de una capilla abandonada, a la medianoche. Cuando regresó, su mirada había cambiado. Y a partir de ese momento, nunca volvió a ser rechazada. Subió como un trueno. Tuvo contratos millonarios. Y se decía que hablaba con algo en el espejo durante horas. Músicos, camarógrafos y actrices de reparto afirmaban que ella cargaba un relicario que no se quitaba nunca. Y una actriz rival reveló en una entrevista vieja. Una vez, en un camerino, la escuché rezar, pero no eran oraciones católicas. Era otra cosa. Se reía al final, como si hablara con alguien. También hay testimonios que aseguran que nunca dormía más de 2 horas. Tenía sueños premonitorios. Y una vez predijo la muerte de un actor con exactitud escalofriante. ¿Y su muerte? Ocurrió el 8 de abril de 2002, el día de su cumpleaños. ¿Poético? ¿Coincidencia? ¿O simplemente parte del pacto? Porque María Félix no quería morir vieja. Quería morir perfecta. Y así fue. Dicen que su cuerpo parecía estar durmiendo. Sin arrugas. Sin dolor. Sin enfermedad. Y su relicario desapareció del ataúd. Nadie lo volvió a ver. Pedro Infante, el ídolo que juró lealtad al diablo, y cayó del cielo como castigo. Pedro Infante es, sin discusión, el hombre más amado del cine de oro mexicano. Tenía todo: voz, belleza, carisma, humildad. Era el charro, el mecánico, el amigo fiel, el hijo bueno, el galán perfecto. Pero su ascenso fue tan rápido, tan perfecto,
que pronto surgieron susurros en los foros. Técnicos, camarógrafos y hasta músicos de sus películas comenzaron a repetir una frase que nunca llegó a los medios. Pedro hizo pacto. Según estas versiones, antes de alcanzar la fama, Pedro fue llevado por un productor muy influyente a una ceremonia privada, en una casona antigua de la colonia Roma. Allí, le habrían ofrecido lo impensable: éxito total en el cine y la música, amor y devoción del pueblo, y presencia eterna en la historia, a cambio de 3 cosas: nunca revelar lo que vio en esa reunión, renunciar a formar una familia estable, y entregar su vida en el momento más alto de su gloria. Pedro, según la leyenda, aceptó. Todo lo prometido se cumplió. Se convirtió en el máximo ídolo, pero nunca pudo mantener una relación duradera, y su rostro comenzó a cambiar con los años. Muchos aseguraban que en fotos viejas, sus ojos parecían distintos. Otros dijeron que tenía pesadillas constantes y que hablaba dormido en un idioma que no era español. Y entonces vino el accidente. El 15 de abril de 1957, Pedro se estrelló en su avión en Mérida. ¿Error humano? ¿Falla mecánica? Algunos no lo creen. Un trabajador del aeropuerto dijo esto en voz baja años después. Pedro tenía miedo. Nos dijo que esa mañana soñó que lo venían a buscar, que ya no podía escapar. Su cuerpo quedó irreconocible. Solo se identificó por un anillo. Y hubo rumores persistentes de que el cuerpo no era suyo, que él ya estaba muerto antes del impacto. ¿Coincidencia? ¿Leyenda? ¿O simplemente un pacto cumplido? Porque si Pedro Infante vivió como un dios, murió como si alguien hubiera venido a cobrar. Tin Tan, el comediante que invocaba risa a cambio de su alegría. Germán Valdés, mejor conocido como Tin Tan, fue el pachuco irreverente, el maestro del doble sentido, el actor que podía hacer reír con solo una mirada. Pero si hay un personaje que fue amado por fuera y devorado por dentro, fue él. A lo largo de su carrera, Tin Tan experimentó altos y bajos emocionales extremos. Pasaba de la euforia total al silencio absoluto. Y en sus últimos años, hablaba solo en camerinos, como si discutiera con alguien que no estaba ahí. Un fotógrafo que trabajó con él en varias cintas contó esto. A veces, cuando estaba solo en el set, murmuraba frases extrañas. Una vez lo escuché decir: «Tú dijiste que serían 20 años, y ya van más». La leyenda dice que Tin Tan, desesperado por salir de la pobreza y ver triunfar a su familia, asistió a una reunión extraña en un teatro clausurado de la Ciudad de México. Ahí, se dice que fue invitado a firmar un compromiso, no con tinta, sino con una gota de sangre. Lo que pidió a cambio: fama inmediata, éxito como comediante, sin ser galán ni cantante, y que su personaje viviera más que él. Y todo se le dio. Pero desde ese momento, comenzaron los síntomas. No podía dormir bien. Tenía ataques de pánico en sets vacíos. Y desarrolló un temor irracional a los espejos. Una actriz que compartió créditos con él reveló: Tin Tan no quería verse en el espejo. Decía que no era él, que alguien más lo estaba usando. Y lo más escalofriante, en su camerino, tenía una figura tallada de un demonio riéndose, que, según él, lo protegía. La tenía desde sus inicios. Y el día que la perdió, durante una mudanza, su salud comenzó a deteriorarse gravemente. Murió el 29 de junio de 1973, en la pobreza, enfermo, y sin haber vuelto a reír realmente en años. Su cuerpo fue cremado, y en su urna, según un testigo, alguien colocó una nota escrita a mano que decía: «Pacto cumplido». Miroslava Stern, la belleza maldita que pagó su deseo con la muerte más elegante. Miroslava Stern, actriz de origen checo, naturalizada mexicana, poseía una belleza tan perfecta que inquietaba. Melancólica, frágil, poderosa. Nadie que la mirara podía olvidarla. Pero entre técnicos y maquillistas del cine de oro, se decía una frase que erizaba la piel: Miroslava no era de aquí.
ni de este mundo. Llegó al cine como un suspiro. Fue aceptada en producciones importantes casi sin audicionar. Y desde el principio, su carrera subió como por arte de magia. Pero hay un rumor tan antiguo como escalofriante. Que Miroslava, en su adolescencia, hizo una promesa mientras vivía en Europa. Tras sobrevivir a la guerra, el hambre y la soledad, en un convento abandonado, según versiones antiguas, habría susurrado una frase escrita en una página que no provenía de ninguna Biblia. Dame belleza eterna, aunque tenga que pagarla con mi alma antes de los 30. Nadie sabe de dónde vino esa página. Solo que, desde ese momento, la suerte le cambió. Llegó a México. Fue descubierta en un evento social. Y en poco tiempo, protagonizaba películas junto a los hombres más deseados del país. Pero su vida personal era un abismo. Amores imposibles, vínculos prohibidos, y un patrón que inquietaba. Todos los hombres que la amaron profundamente terminaron destruidos. Una asistente de dirección que trabajó en Ensayo de un crimen, su última película, dijo lo siguiente: Miroslava me confesó que soñaba todas las noches con una figura sin rostro que le recordaba su tiempo. Y decía, ya falta poco. El 9 de marzo de 1955, Miroslava apareció muerta. Barbitúricos. Una foto arrugada en la mano. Y cartas escritas en checo y español. Pero en su habitación también se encontró un símbolo tallado detrás del espejo, parecido a un sigilo antiguo usado en rituales de invocación. ¿Suicidió por desamor? ¿O ejecución espiritual tras cumplir el plazo? Tenía 29 años. Y había prometido belleza hasta los 30. Y así se fue. Perfecta, inerte, con la expresión de alguien que ya sabía que todo terminaría así. Jorge Negrete, el charro que no rezaba y le cantaba a la oscuridad. Jorge Negrete era todo lo que México quería proyectar al mundo. Voz de tenor, presencia militar, galán respetable, imagen nacional. Pero en el fondo, Negrete era otra cosa. Tenía fama de orgulloso, controlador y competitivo al extremo. No soportaba que otro cantante lo opacara. Y cuando Pedro Infante comenzó a ganarle en popularidad, Negrete, según algunos, hizo lo impensable. Un sonidista del sindicato de actores dijo en una entrevista perdida: Negrete un día dijo, a mí no me va a quitar el trono un borrachito. Yo estoy con los grandes, con los eternos. En su casa de la colonia San Rafael, se decía que tenía una habitación privada, donde nadie entraba, solo él. Una empleada doméstica contó, años después, que dentro había velas negras, símbolos extraños y un espejo cubierto. Pero lo más inquietante fue esto. Un músico de su orquesta relató que, durante una gira por Veracruz, Negrete desapareció durante una madrugada. Regresó al amanecer, temblando, y dijo una sola frase: ya está hecho. La voz no me va a fallar nunca más. A partir de ese día, su potencia vocal se volvió impresionante. Cantaba sin fallar, sin agotarse, como si algo lo sostuviera desde adentro. Pero al mismo tiempo, se volvió más agresivo. Tenía pesadillas. Y hablaba en sueños en un idioma desconocido, según su entonces esposa, María Félix. Murió el 5 de diciembre de 1953, por una supuesta cirrosis hepática. Pero nunca se le conoció como bebedor compulsivo. La autopsia, jamás publicada oficialmente, reveló una sustancia extraña en su sistema digestivo, no relacionada con alcohol. Y lo más macabro, en su velorio, la luz falló durante 5 minutos exactos, justo cuando el cuerpo estaba siendo despedido por su círculo más íntimo. Una actriz veterana dijo en voz baja: Jorge pidió algo, y a cambio, se lo llevaron antes de tiempo. Ramón Gay, el hombre que predijo su muerte, tras pedir belleza eterna. Ramón Gay no era tan popular como Infante o Negrete, pero quienes lo conocieron de cerca aseguran que su magnetismo era diferente. Silencioso, penetrante, hipnótico. Fue protagonista en películas románticas, de época y de terror.
destacando por su rostro perfecto, su presencia sobria y su misteriosa serenidad. Parecía no actuar, sino flotar en escena. Pero detrás de esa elegancia había obsesiones. Un camarógrafo de la película El vampiro 1957 dijo esto en entrevista. Ramón no quería envejecer. Le tenía pánico a las arrugas. Decía que un rostro como el suyo no debía marchitarse. Según versiones recogidas entre su círculo más íntimo, Ramón habría asistido a una lectura esotérica con un guía ocultista del sur de la ciudad, donde le ofrecieron una promesa peligrosa: belleza eterna, preservación de tu imagen. A cambio, una muerte violenta antes de los 50. Él, dicen, aceptó. Desde entonces, comenzó a obsesionarse con los espejos. Tenía varios en su casa, todos cubiertos con velos oscuros. Solo los destapaba al anochecer. Una actriz que trabajó con él reveló algo escalofriante. Antes de cada rodaje, se encerraba en el camerino y encendía 3 velas. Decía que eran para mantenerse igual hasta el último día. El 28 de mayo de 1960, Ramón Gay fue asesinado a puñaladas, tras una supuesta disputa pasional con el esposo de Evangelina Elizondo. Pero los detalles no encajan. Recibió múltiples puñaladas. Algunas eran en lugares poco comunes, como si fueran parte de un patrón. Una de las heridas estaba justo donde, en antiguas tradiciones esotéricas, se marcaba el pago de un pacto. Y lo más inquietante, una semana antes de morir, en una reunión privada, Ramón dijo en voz baja: «Si voy a morir joven, que me recuerden intacto». Hoy, las fotos que se conservan de Ramón Gay muestran un rostro sin edad, sin tiempo, como si lo hubiera conseguido, a cambio de todo lo demás. Joaquín Pardavé, el actor que volvió de la muerte y dejó mensajes ocultos. Joaquín Pardavé, el entrañable padre de familia, el viejito sabio, el bonachón eterno del cine de oro. Pero también, según varios cronistas, uno de los hombres más extraños del medio. Pocos sabían que además de actor, Pardavé era escritor, músico, director y fanático de los temas esotéricos. Tenía una obsesión particular: la muerte. Durante años, guardó en su casa una libreta con frases crípticas, poemas sobre funerales y símbolos que nadie supo descifrar. Pero lo que hizo de su historia una leyenda infernal fue lo que ocurrió después de su muerte. Murió el 20 de julio de 1955, a los 54 años. Versión oficial: ataque cerebral. Pero a los pocos días, se desató el escándalo. Una versión no confirmada oficialmente, pero repetida hasta hoy, dice que fue enterrado vivo. Según esa historia, sufría de catalepsia, una condición que simula la muerte, y fue sepultado aún con vida, víctima de un diagnóstico errado. El morbo creció cuando trabajadores del panteón afirmaron que, al exhumar el cuerpo años después, el ataúd tenía marcas por dentro, como si alguien hubiera intentado salir. Pero entre colegas suyos circuló otra versión, más oscura, que Joaquín Pardavé ya sabía que eso iba a pasar. Una actriz retirada declaró: Pardavé decía que cuando muriera, no quería que lo lloraran, sino que lo escucharan. Que su muerte no sería su final, sino su prueba. Y según cartas encontradas tras su muerte, él había escrito: cuando cierre los ojos, aún quedará una escena. Muchos creen que Pardavé pactó no con el diablo, sino con la muerte misma, que a cambio de fama, talento y longevidad actoral, aceptó morir sabiendo que no lo iban a escuchar, que su alma estaría atrapada, hasta que alguien entendiera sus mensajes. Y el detalle final: su casa, hoy abandonada, tiene marcas en las paredes que coinciden con símbolos de invocación egipcia. Y se dice que por las noches, se escuchan pasos en los pasillos, y alguien susurra diálogos de cine mexicano. Luis Aguilar, el gallo Giro que prometió lealtad a una sombra de 4 patas. Luis Aguilar fue la imagen del charro simpático. Cantaba, actuaba, cabalgaba, y lo hacía todo con elegancia natural. Nunca quiso competir con Pedro Infante o Jorge Negrete, porque, según él, tenía un protector que lo mantenía a salvo del olvido.
Nadie sabía bien a qué se refería, hasta que un maquillista veterano reveló en los 70. Luis tenía un ritual. Antes de filmar, tocaba su sombrero 3 veces y murmuraba un nombre: Encino, punto. Encino, dijeron después, era el nombre de su primer caballo. Un animal que, según él, le salvó la vida durante una caída brutal en su juventud. Pero lo extraño vino después de que el animal murió. Luis Aguilar mandó embalsamar la cabeza del caballo y la guardó en una habitación privada de su rancho. Cada vez que pasaba por una mala racha, se encerraba con esa cabeza y decía: «Hazme visible, hazme fuerte, hazme eterno». Un técnico de iluminación contó que una vez Luis lo llevó a esa habitación por error, y lo que vio lo dejó helado. Había velas negras, fotos de Luis en cada película, y una silla enfrentada al cráneo del caballo, como si fuera un altar. Algunos actores que compartieron foro con él afirmaban que su suerte era antinatural. Siempre caía bien parado. Siempre le renovaban contratos. Siempre encontraba una forma de volver. Pero con los años, Luis empezó a perder el sueño. Decía que Encino lo llamaba, que soñaba con relinchos, y que una sombra enorme lo vigilaba desde los árboles. Murió el 24 de octubre de 1997. Sus últimos días los pasó en cama, repitiendo una frase una y otra vez: «No me olvides. No me quites». Nadie supo a quién se lo decía. Su rancho fue abandonado, y la habitación del altar fue encontrada intacta. Las velas se habían consumido por completo, y en el piso, debajo de la silla, había una frase tallada con navaja: «Tú me diste la gloria. Ahora te doy la voz». Cantinflas, el hombre que dejó de ser Mario, para siempre ser Cantinflas. Mario Moreno, mejor conocido como Cantinflas, fue uno de los personajes más queridos, no solo en México, sino en todo el mundo hispanohablante. Su forma de hablar, su caminar, su humildad fingida pero brillante, lo convirtieron en un símbolo eterno de la clase trabajadora. Pero había algo inquietante. Mario se parecía cada vez menos a sí mismo, y más a Cantinflas. Al inicio de su carrera, Mario era tímido, formal, religioso. Pero conforme el personaje creció, empezó a hablar como Cantinflas en entrevistas. Actuaba como él en reuniones. Y había noches, según testigos cercanos, en las que no recordaba haber sido él mismo durante días. Un actor de reparto que trabajó con él durante los años 60 dijo: «Mario hablaba de sí mismo en tercera persona. Decía, Cantinflas no permitiría eso, o Cantinflas no va a morir nunca». Como si fueran dos seres distintos. Pero la leyenda más oscura afirma que, en una noche de desesperación, antes de alcanzar la fama mundial, Mario hizo un juramento frente a un espejo en su camerino del Teatro Folies. Según versiones esotéricas, dijo: «Hazme eterno, aunque tenga que vivir atrapado dentro de él». Y así fue. A partir de ese año, su éxito fue imparable. Pero Mario Moreno empezó a aislarse. No daba entrevistas sin guión. Y sus amigos de la infancia afirmaban que ya no reconocían su forma de pensar. Incluso su hijo adoptivo, Mario Moreno Ivanova, dijo alguna vez: «Mi padre no era fácil. A veces era Mario. A veces, no sé quién era». Durante sus últimos años, dormía con el traje de Cantinflas cerca. Tenía un retrato enorme del personaje en su recámara, y pedía que si algún día lo enterraban, fuera con el sombrero y el pañuelo. Murió el 20 de abril de 1993, a los 81 años. Pero al parecer, el personaje no murió, porque Cantinflas sigue vivo en cada imitación, en cada niño que habla como él, en cada video que circula con su cara, y no con la de Mario. Y eso es lo más perturbador. Mario murió. Cantinflas, jamás. ¿Fue un pacto? ¿Una posesión? ¿O simplemente el precio de convertirse en leyenda? Jorge Mistral, el galán poseído por su propio reflejo. Jorge Mistral, nacido en España pero consagrado en México.
Fue uno de los rostros más perfectos del cine de oro. Frente a la cámara, era imbatible. Seductor, profundo, misterioso. Un galán sin rival. Pero fuera de ella, era otra historia. Conforme crecía su fama, también crecía su incomodidad. Se volvía irritable, aislado, violento con su entorno. Y algo peor. Comenzó a obsesionarse con los espejos. Una asistente de dirección que trabajó con él en El Derecho de Nacer contó. Jorge no dejaba que lo filmaran si antes no se había mirado al espejo en total silencio. A veces, le hablaba a su reflejo. Pero no era como si se hablara a sí mismo, era como si esperara respuestas. La historia más impactante fue contada por un camarógrafo que se retiró en los años 80. En una filmación, vi a Mistral quedarse frente a un espejo durante casi 30 minutos. No se movía. No hablaba. Y cuando lo tocamos para decirle que ya era su escena, dijo, «Él no ha terminado de hablarme». ¿A quién se refería? Algunos creen que Jorge Mistral hizo un pacto frente al espejo. Una práctica oscura conocida en círculos ocultistas, donde el reflejo actúa como canal con entidades no visibles. Se pide fama, presencia, magnetismo. Pero se entrega identidad, control y, al final, la vida. Años después, su carácter se volvió más errático. Escribía compulsivamente. Y decía que lo vigilaban desde dentro. En entrevistas cortaba sus propias respuestas. Y en una, de forma espontánea, dijo, «Yo no soy el que ustedes creen. Él ya no me deja ir». Murió el 20 de abril de 1972. Suicidió por arma de fuego. Pero la escena de su muerte generó sospechas. El arma no tenía huellas. No dejó carta. El disparo fue en el pecho, pero la pistola fue encontrada a metros del cuerpo. Y su manuscrito, una novela que escribía en secreto, desapareció para siempre. La policía cerró el caso en 48 horas. Y en su casa, frente al tocador, un espejo estaba cubierto por dentro, con sangre. Nadie supo si fue accidental. Pero una frase apareció grabada con un clavo en la madera de su camerino personal. Si quieres ser eterno, primero deja de ser tú. Actores que brillaron como nadie. Ídolos que parecían tener la vida perfecta. Voces inolvidables, rostros de leyenda. Y muertes que no fueron ni accidentales, ni naturales. Fueron inevitables. Porque el cine es luz, sí. Pero también es sombra. Y detrás del telón, en camerinos cerrados, en casas antiguas y espejos que nadie miraba, se hacían promesas. Promesas susurradas. Firmadas con palabras que no están en ningún contrato. Y cobradas, tarde o temprano, con soledad, enfermedad, locura o sangre. Tal vez no creas en pactos. Tal vez pienses que todo esto son leyendas. Rumores del medio. Historias para asustar aprendices de actor. Pero entonces, ¿cómo explicas tantas muertes simbólicas? Tantas coincidencias trágicas. Tantas miradas vacías al final de carreras gloriosas. Quizá el diablo no se aparecía con cuernos. Solo vestía de productor, de guionista, o de voz interna, que susurraba. Si quieres la gloria, entrégame algo primero. ¿Crees que alguno de estos actores realmente hizo un pacto? ¿O el precio de la fama fue simplemente demasiado alto? Te leo en los comentarios. Y si quieres descubrir más secretos, maldiciones, muertes sospechosas y pactos no confesados del cine de oro mexicano, suscríbete al canal y activa la campana. Aquí, en Etapa de Oro, las almas vendidas no descansan hasta que alguien cuente lo que firmaron.